Hola, mucho gusto, nos volvemos a ver en este hermoso día y vamos a hablar en Juan 9 del 1 al 12 y vamos a estar viendo un milagro hermoso que se presenta en este pasaje que voy a leer. Dice: Jesús ve a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos preguntan: Rabí, ¿quién pecó para que naciera así, él o sus padres? Jesús responde: no fue por sus pecados ni por los de sus padres. Nació así para que el poder de Dios se revele en él. Mucha atención ahí. Luego hace algo inesperado. Escupe en el suelo, forma barro con la saliva, lo coloca sobre los ojos del hombre y le dice que se lave en el estanque de Siloé. El hombre obedece y regresa viendo. Los vecinos dudan: ¿es él? Sí, soy yo, responde. ¿Quién te sanó? El hombre llamado Jesús. Quiero decirles que mi amigo Carlos Arguedas vivió una historia que me recuerda un poco a este pasaje. A los 4 años, un accidente le dañó la columna y lo dejó en silla de ruedas para toda la vida. Carlos aprendió a moverse solo, estudió, predicó, lideró jóvenes y cantaba con una voz que tocaba el cielo. Cuando Carlos interpretaba un canto que decía: Señor, auméntame la fe, en la iglesia bautista de Turrialba, nadie podía contener las lágrimas. Sus padres agradecían que estuviera vivo, pero oraron miles de veces por su sanidad y no llegó como esperaban. Invirtieron todo lo posible, creyeron con todo el corazón, pero Dios no respondió con el milagro que pedían. Cuando el milagro que esperan no llega, ¿qué haces cuando oras con fe y la respuesta no llega? A veces, como la mujer con flujo de sangre, sigues esperando 12 años si es necesario, dice Lucas 8:43. Otras veces Dios te llama a aceptar una nueva normalidad para glorificarse de una forma que usted y yo nunca habríamos elegido. Y es que se necesita discernimiento espiritual para saber cuándo seguir pidiendo y cuándo abrazar el nuevo guión que Dios escribe para tu vida. Aceptar una nueva realidad no significa rendirse, significa dejar atrás tu plan, mirar lo que Dios puede hacer con su plan y seguir confiando sin caer en el desánimo ni en la amargura. A veces, para ver la gloria de Dios, hay que quemar el guión viejo y permitirle a Dios escribir uno nuevo. Y aquí es donde viene la pregunta, en primer lugar: ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? Después de una tragedia, la vida parece volver a la normalidad para todos, menos para los que están en el centro de la tormenta. Ellos quedan con una pregunta que quema por dentro: ¿por qué Dios? ¿Por qué los niños sufren accidentes? ¿Por qué los jóvenes mueren tan jóvenes? ¿Por qué a él? ¿Por qué a mí? No es una pregunta nueva. En Juan capítulo 9, los amigos y familiares de un hombre ciego de nacimiento hicieron la misma suposición equivocada. ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Dice Juan 9:2. Pensaban que su ceguera era una maldición generacional, un pecado oculto o falta de fe. Pero Jesús lo deja claro: ni por el pecado de él, ni por el pecado de sus padres, sino para que todos vean lo que Dios hace en su vida, dice Juan 9:3. Nuestra naturaleza busca culpables. Es un reflejo que viene desde el Edén, cuando Eva dijo: la serpiente me engañó, allá en Génesis 3:13. Pero en el juego de las culpas, quiero decirte que nadie gana. A veces las circunstancias que le pedimos a Dios que cambie son las mismas que Él usa para cambiarnos a nosotros. Y muchas veces no obtenemos la respuesta a nuestros por qué en este lado de la eternidad. El milagro que queremos no siempre es el que recibimos. Dios puede darnos otro, muy distinto. No es un premio de consolación, es un plan diferente. Los padres de Carlos querían un milagro y no lo vieron como lo imaginaban. Pero puedo decir algo con certeza: la vida de Carlos fue usada por Dios
para provocar milagros en muchos de nosotros. Y creo que esos milagros jamás habrían ocurrido si la historia hubiera seguido el guión que sus padres tenían en mente. En segundo lugar, usted ha oído hablar de antimilagros. Voy a decirte, ¿alguna vez usted oró pidiendo algo y obtuvo exactamente lo contrario? Yo lo llamo la antirrespuesta a la oración. Y créeme, me ha pasado más de una vez. En 1993 nos invitaron a pastorear en Vargas Araya, en San Pedro, en Costa Rica. Queríamos vivir cerca del templo, así que recorrimos todos los barrios buscando casa y nada. Fueron 15 días, nada. Un viernes, ya casi rindiéndonos, estábamos en la parada del bus cuando un pastor amigo me preguntó qué hacía por allí. Le conté mi odisea y me dijo que un miembro de su iglesia acababa de dejar una casa. Al día siguiente la fuimos a ver, nos la alquilaron y ¿saben qué? Vivimos allí 29 años. Esa casa estaba junto frente al Colegio Monterrey, donde trabajamos mi esposa Marlene y yo por 15 años y donde mis hijos se graduaron. Hoy entiendo que Dios cerró todas las otras puertas para guiarnos justo a ese lugar y bendecirnos allí. Aprendí algo clave. No puedes reclamar media promesa. Me encanta orar como en Apocalipsis 3:8. He puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Repítalo, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Pero no puedes pedirle a Dios que abra puertas si no estás dispuesto a que Él cierre otras. Las puertas que Dios cierra no son castigos, son protecciones. Si las cruzáramos, te meterías tú y yo en problemas que no necesitamos. Cuando Dios cierra una puerta, puede que lo sientas como un antimilagro, pero muchas veces ese no es el primer paso hacia algo más grande y hacia algo mucho mejor. En tercer lugar, hay que buscar la gloria de Dios. Hace unos meses a mi cuñada le diagnosticaron cáncer. Oramos por un milagro, pero los exámenes decían lo contrario. Cuando me llamó no tenía palabras, solo escuché. Luego sentí que debía recordarle algo difícil pero verdadero. Voy a seguir orando por tu sanidad, pero el objetivo final no es la sanidad, el objetivo final es la gloria de Dios. Y me encantaría decir que Dios se glorificó sanándola, pero la verdad es que la meta no es el milagro, la meta es la gloria de Dios. Si olvidamos esto, vamos a atravesar tiempos difíciles que se van a volver insoportables. Nada, ni siquiera el cáncer puede impedir que cumplan la voluntad de Dios, y su voluntad es esta: glorificarse en ti en cualquier circunstancia. Como padre, yo quiero proteger a mis hijos del dolor, pero sé que a veces ese dolor puede acercarlos más a Dios. Por eso no siempre oraré para que desaparezcan todos sus problemas. La voluntad de Dios no es una póliza de seguros, es un plan peligroso. Si miramos Hebreos 11, el pasaje donde está el salón de la fama de la fe, vemos que algunos conquistaron reinos, otros cerraron bocas de leones, otros apagaron fuegos, escaparon de la espada y recuperaron a sus muertos. Y uno dice, ¡qué tremendo! Pero el capítulo sigue y dice que otros fueron golpeados, fueron encarcelados, fueron apedreados, fueron aserrados, fueron perseguidos, pasaron hambre, vivieron en cuevas. Te pregunto, ¿quién estaba en la voluntad de Dios? Y voy a darte la respuesta. Todos los que estuvieron en la primera parte y los que estuvieron en la segunda parte del capítulo. La voluntad de Dios puede incluso costarnos la vida, pero si la gloria es para Él,
el objetivo se ha cumplido y la recompensa eterna hará que todo haya valido la pena. Si tú y yo medimos la voluntad de Dios solo en términos temporales, las cuentas nunca nos van a dar. Usted y yo necesitamos sumar la eternidad a la ecuación. Si tu amigo o tu familiar no recibe sanidad aquí, pero sí cuando cruce la eternidad, yo te quiero decir que seguirá siendo un milagro. Y el milagro se va a cumplir en otro lado. En cuarto lugar, quiero decirte que vas a salir de esta. Leyendo un libro que se llama así, Saldrás de esta, de Max Lucado, lo puedes buscar, está en español, Saldrás de esta, de Max Lucado. Él cuenta la historia de su amigo J.J. Jasper, que tenía un hijo de 5 años, que murió en un accidente de cuadraciclo en unas dunas, dice la página 25 y 26. J.J. Jasper jamás imaginó que una salida con su hijo Cooper iba a terminar en tragedia. Un accidente en las dunas, un cuadraciclo volcado y horas después la noticia que ningún padre quiere dar. Antes de llamar a su esposa, el Espíritu Santo le susurró estas palabras. Tengo que darte una mala noticia, pero antes quiero que pienses en todo lo que sabes sobre lo bueno que es Dios. Max Lucado, amigo de J.J. Jasper, escuchó esa frase y decidió hacer lo mismo, anotar todo lo que la Biblia dice sobre la bondad de Dios. Y la lista de Max Lucado se volvió un salvavidas. Porque Dios sigue siendo soberano, porque Dios conoce tu nombre y mi nombre, porque los ángeles siguen respondiendo a la voz de Dios, porque la cruz sigue salvando, porque el Espíritu sigue habitando en nosotros, porque el cielo está a un latido de distancia y la tumba es solo temporal. Nada toma a Dios por sorpresa, todo lo usa para su gloria y para nuestro bien. Dolor con la noche, pero gozo con la mañana siempre. No sabemos nada de los padres del ciego de nacimiento, hasta más adelante, que después hablaremos de eso. Pero es fácil imaginar la puñalada al descubrir que su hijo nunca los iba a ver. Igual que JJ, lo único que podían hacer era descansar en la gracia de Dios. JJ lo dice claro. El tiempo no sana todas las heridas. Nunca te recuperas de perder a alguien a quien amas, pero sí puedes salir del pozo. Hay preguntas que llevaremos a la tumba. ¿Por qué mueren niños? ¿Por qué nacen personas ciegas? ¿Por qué los jóvenes parten antes de tiempo? No tenemos todas las respuestas, pero sí tenemos una verdad inquebrantable. Dios es bueno todo el tiempo Dios es bueno. Una autora llamada Corrie ten Boom lo vivió en carne propia en un campo de concentración nazi. Y dijo, no hay pozo tan profundo como la gracia de Dios, que es más profunda todavía. No hay dolor, no hay pecado o desesperación que su gracia no pueda alcanzar. Esa gracia que salvó a Corrie ten Boom en el infierno terrenal es la misma que puede sacarte del pozo. Pero nosotros siempre tenemos un estilo explicativo. El doctor Martin Seligman, en su libro Optimismo Aprendido, así se llama el libro, Optimismo Aprendido, dice que todos tenemos un estilo explicativo. O sea, la forma habitual en que nos contamos a nosotros mismos por qué suceden las cosas. No siempre puedes controlar lo que te pasa, pero sí cómo interpretas lo que te pasa. En el lenguaje bíblico, tus explicaciones pesan más que tus experiencias, porque cuando la vida golpea, es fácil verse como una víctima, pero no lo eres, porque dice Romanos 8:37 que eres más que vencedor.
José en la Biblia pudo haberse quedado atrapado en el papel de víctima, de decir, pobrecito yo, mis hermanos no me quieren, fui traicionado por ellos, fui vendido como esclavo, fui acusado de algo que no hice, y así durante 17 largos años. Pero el estilo explicativo de José cambió todo. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, dice José, pero Dios lo transformó en bien, Génesis 50:20. Al final todo se reduce a esto. ¿Vas a amargarte o vas a dejar que Dios lo use para hacer algo mejor? Como dijo Aldous Huxley, la experiencia no es lo que te sucede, sino lo que haces con lo que te sucede. No tengo todas las respuestas sobre por qué pasan cosas malas a gente buena, pero sí sé esto. Dios dispone todas las cosas para bien de quienes lo aman, dice Romanos 8:28. Si se lo permites, Dios va a reciclar tu dolor para bendecir a otros. Y si te atreves a creerlo, vas a descubrir que algunos de los milagros más grandes primero se disfrazan de desastre total. Como pastor he visto el dolor en todas sus formas. A veces es una tragedia que rompe el alma como perder un hijo. Otras es una mala decisión que deja cicatrices profundas. Y aunque la carga parece insoportable, me sigue sorprendiendo la fe inquebrantable de quienes atraviesan el fuego y siguen de pie. Kim Green es un ejemplo vivo. Ella adopta bebés con enfermedades terminales y los ama con todo lo que tiene por todo el tiempo que tienen. Uno de estos ejemplos fue Selah Hope, una niña concebida en una transgresión que nació sin cerebro ni tallo cerebral. Vivió 55 días. Kim asegura que toda vida tiene un propósito. Y lo demostró amando también a la madre biológica musulmana de Selah, quien terminó encontrando a Cristo. No sabemos por qué Jesús no sanó a Selah, pero sí sabemos que Dios puede transformar lo peor en algo con valor eterno. Esto no significa que tus heridas más profundas desaparezcan ni que recibas todas las respuestas. El tiempo no sana todo, pero la eternidad sí. Puede que termines con más preguntas que certezas, como el hombre nacido ciego. Sin embargo, si le das a Dios media oportunidad, Él te dará una segunda oportunidad. Y aunque ese hombre no recuperó su primera mitad de vida, sospecho que disfrutó la segunda mitad de su vida el doble, porque ya podía ver. Conclusión: la historia del ciego de nacimiento, la vida de Carlos, el testimonio de J.J. Jasper y el ejemplo de Kim Green nos recuerdan que el milagro no siempre se ve como lo imaginamos. A veces la respuesta de Dios es un sí inmediato, qué lindo. Otras es un no que nos protege. Y muchas veces es un camino distinto que glorifica el nombre de Dios de maneras que no habríamos elegido. La clave no está en entender todos los por qué, sino en confiar en Él. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios se revele en nosotros. Él puede tomar todo lo que parece una pérdida y transformarla en un testimonio vivo de su poder y gracia. Nuestra tarea es mantenernos firmes confiando en que incluso en la noche más oscura la luz de Cristo sigue brillando y que la eternidad pondrá en orden todo lo que hay en este momento y que parece confuso. Vamos a hacer esta oración final. Si deseas, puedes repetir después de mí. Señor, gracias porque en cada circunstancia tu plan es perfecto, aunque no lo entendamos. Ayúdanos a confiar cuando las respuestas no llegan como esperamos, a ver tu gloria incluso en medio del dolor y a rendir nuestros guiones para que tú seas quien escriba la historia. Danos, Señor, discernimiento para aceptar lo que no podemos cambiar
y fe para creer que nada se va a desperdiciar en tus manos. Que nuestra vida, como la del ciego de nacimiento, sea un testimonio vivo de tu poder transformador. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerda que el Señor te levanta, te limpia y te restaura para que lleves mucho fruto.